Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, señoras y señores, y bienvenidos un día más de nuevo a Modo Trayectoria. Esta vez nos toca el Gran Premio de Hungría, el Hungaroring, un circuito muy complicado, muy ratonero y que los adelantamientos son muy complicados. Y los veremos durante todo el fin de semana, pero para empezar, como veis, el fin de comenzó un poquito fuerte, ¿no? Porque teníamos las sesiones tanto de libres 1, 2 y 3 con condiciones de neumático intermedio. Te voy a decir también que la lluvia que estáis viendo ahora al principio de los libres ha sido la más fuerte de los 3 entrenamientos, o sea que realmente había lluvia, sí, pero tampoco era una cosa inconducible, ¿no? Obviamente sus tirones, sus primeras vueltas, como la que estamos viendo aquí de familiarización del circuito, obviamente eran complicadas porque adaptarte a una condición de mojado, la primera vuelta que das, obviamente no es fácil, pero sí es verdad que la lluvia tampoco era tan molesta como esperaba. Y como siempre hablamos en los libres, condiciones y cómo viene el coche del siguiente Gran Premio. Como ya sabemos, en el último Gran Premio ganamos nuestra primera carrera y también hicimos nuestro primer podio, nuestra primera vuelta rápida y nuestra primera pole. Fue un Gran Premio increíble, la verdad que lo hicimos muy bien, pero como ya os dije, en Bélgica no va a ser siempre, a partir de Bélgica, el coche va a ir así de bien, ¿no? Obviamente un circuito que en cuanto a especificaciones nos venía muy bien y que también el trazado ayudaba mucho, porque si te lo aprendes también, como en mi caso, que además es un circuito que me gusta mucho y lo practiqué mucho también en su momento para el tema de ligas y todo eso, pues también ayuda mucho, ¿no? Entonces, quieres que no, Bélgica ha sido un caso aparte. Puede que pase otro caso así, tipo Bélgica, un Cadillacazo, ¿no? Como uso en el título, en otro circuito, pero voy adelantando de que Hungría el coche va increíble, va muy bien, yo lo he notado muy bien durante toda la sesión y también, como veis, vamos a cambiar las condiciones de seco, así que pude probar un poquito también cómo iba el coche en seco y os tengo que decir que tanto en mojado como en seco el coche era un cohete, iba muy bien. Sobre un rail tenía muy pocas correcciones. En el tercer sector sí tengo que decir que el coche iba de regulero, ¿vale? Esas dos últimas curvas que estamos viendo, esta y la anterior, sí es verdad que el coche tenía sus complicaciones, pero en general no era un coche que se manejaba mal. O sea, el primer y segundo sector era una locura, iba súper bien, pero sí es verdad que el tercer sector aflojaba un poquito. Así que después de las un poquito sensaciones que tuve en la sesión de libres 3, porque creo que esa fue la 3 porque los demás fue full wet y quería al menos tener un poco de seco para rodar para la quali, finalmente pasamos a la clasificación, que como ya digo va a ser una clasificación en la cual nos vamos a sentir cómodos. ¿Por qué? Porque el coche en el primer y segundo sector somos el coche más rápido de la parrilla. Y diréis, ¿por qué somos el más rápido? Si visteis el Gran Premio de Bélgica, el vídeo entero, al final del vídeo, como siempre, pongo el gráfico de rendimiento, ¿no? Y estamos ahora mismo cuarta potencia, pero empatados con Mercedes, que es la tercera potencia, y Mercedes le saca muy poquito. O sea, McLaren le saca muy poquito a Mercedes, que es la segunda potencia. Entonces, quieras que no, si estás tan empatado con el tercero y estás a nada del segundo, aunque la IA vaya muy rápido, si a ti el circuito se te da bien y tienes un poco de mano, quieras que no, puedes saltar el coche a un escalón donde no debería, ¿no? Y es el caso. O sea, básicamente se podría decir que somos ahora mismo entre tercer y segundo coche aquí en Hungría. Vamos a ver en el resto de circuitos, como por ejemplo que viene Holanda, viene Texas, viene Singapur, México, circuitos más distintos, pero al menos en Bélgica fuimos primer coche claro, y aquí somos segundo, más que segundo, tercer coche en clasificación en carrera, ¿vale? Así que vamos a tener una quali muy cómoda. El pase a la Q3 debería estar prácticamente garantizado, tampoco es un spoiler, no es nada nuevo. Y aquí terminamos la primera vuelta de la Q1, que como veis ha tenido un par de errores, es verdad que ha habido errores, y que estamos terceros, de manera muy cómoda. Estamos ahora mismo terceros, pero sí es verdad que el Ferrari aquí va bastante mejor de lo que yo creía, así que vamos a ser tercera potencia, pero sí es verdad que la primera potencia, en este caso Ferrari aquí en Hungría, va a ser muy primera potencia. O sea, va a haber un escalón bastante importante entre la primera y la segunda potencia de este Gran Premio. Pero sí es verdad que en general me he notado muy cómodo con el coche durante todo el fin de semana. Bastante pocos sustos, tengo que decir, para ser Hungría, que es un circuito que tienes un mínimo fallo y te vas prácticamente a las protecciones. Es verdad que he tenido muy pocos sustos en libres y en quali. Vamos a ver en carrera qué tal será, pero en libres y en quali poquitos sustos. De hecho, he tenido tan pocos sustos y me he notado tan cómodo con el coche que ahora mismo la vuelta que estamos viendo es con el neumático usado de 15% de la Q1, porque me quería guardar un neumático blando nuevo por si en caso de safety car o quería hacer alguna estrategia de meter algún blando más, quería tener uno extra, que siempre lo intento hacer si veo que el coche obviamente está sobrado para pasar el corte a la Q3.
Y fue el caso, puse el neumático usado, estamos ahora mismo en la vuelta de Q2 con el neumático usado, que vais a ver que la vuelta es muy buena, pero que cuando lleguemos al tercer sector, que además ahí el coche es verdad que ya va a regular de por sí, con el neumático usado pues vamos a sufrir un montón. Pero el primer y segundo sector, como veis, le sacamos 2 décimas casi a Piastri, que es el 12º, o sea que podemos llegar a pasar el corte, porque además en Hungría las distancias son muy cortas, pero vais a ver que el tercer sector es muy pero que muy malo. Aquí cometo un error bastante importante y en esta curva me voy larguísimo, me voy súper largo, además cometo un error también de tracción en la salida que no debería haberlo cometido, y finalmente vamos a hacer un tiempo para una P14. Salgo, ¿vale? Salgo de boxes para hacer el intento de nuevo porque veo que me quedo fuera, pero calculo tan mal la salida que creía que iba a llegar bien de tiempo, pero resulta que no me da tiempo a hacer vuelta. Así que por esta cagada y por ir de sobrado poniendo un usado en vez de utilizar un nuevo, caeremos en la Q2 después de mucho sin caer. Así que vamos ahora a la carrera a ver si podemos remontar. A mí, toda una leyenda, un mito, historia de este deporte en España. Pedro de la Rosa. Yo sé lo que tenemos que hacer tú y yo antes de que empiece la carrera de hoy, pero ¿qué me dices de los pilotos? ¿Cómo son sus horas previas? Los pilotos tienen sus rituales previos a las carreras. Cada piloto es distinto. Unos se ponen los cascos y escuchan música, mientras que otros absorben la energía del público y van a saludar a los espectadores. Algunos pilotos se encierran en sí mismos y otros hablan con los ingenieros para absorber información vital para la carrera. Estos rituales antes de la carrera son fundamentales para acostumbrarse a todo. En una temporada hay muchos grandes premios y cuanto más sistemático pueda ser un piloto, más a gusto se encontrará en este entorno. Vamos allá, empieza la vuelta de formación y el ambiente se carga de emoción por la carrera que va a comenzar en unos instantes. ¿Qué equipo saldrá victorioso? ¿Cuál será la estrategia ganadora de hoy? Pues pronto lo vamos a saber. Los coches regresan a la parrilla para ponerse en posición de salida. Los equipos estarán deseando que sus pilotos tengan un buen arranque y que terminen subiéndose al podio o, en su defecto, que entren en la zona de puntos. Pues señores, como bien ha dicho nuestro caster Antonio Lobato, comienza el Gran Premio de Hungría, 35 vueltas que vamos a tener en el Hungaroring. Salimos P14, ganamos una pequeña posición por una penalización y os adelanto de que va a ser la mejor salida que he hecho en todo el modo de trayectoria. De momento ganamos una posición con Lando, nos emparejamos con Hülkenberg, la IA frena muy pronto, aprovecho un hueco, pequeño hueco que me deja Duhan en el exterior de la curva y lo aprovecho increíble, nos colocamos décimos ahora mismo, Tiriwai en la siguiente curva. Aquí tengo un susto muy gordo, vale, aquí tengo un susto muy gordo, porque es lo típico de que estás en paralelo con la IA se cierra un poquito tú también y tienes como que te enganchan, ¿no? con el coche de la máquina y en la mayoría de casos pues es un trompo. Y aquí tuve mucha suerte, así que nos continuamos en la P10, hemos salido 14 y hemos ganado 4 posiciones en un número de 2-3 curvas, ha sido un salidón, pero os adelanto de que la carrera va a ser más complicada de lo que yo creía. ¿Por qué? Porque como ya habéis visto en quali, he ido tan sobrado que no he pasado el corte, pero veis que el coche realmente va muy bien, porque el tiempo con neumático usado era muy bueno, quitando el tercer sector, y el tiempo de la Q1 pues fue muy bueno para colocarme tercero, ¿no? Pero sí es verdad que en Hungría la cagué en clasificación y no hay peor circuito que este, Mónaco y dos más contados, que cargarla en quali. ¿Y por qué? Porque la IA, como siempre hemos visto en este modo carrera, la velocidad punta no tiene sentido. Entonces hay un par de curvas que la IA, pues aparte de traccionar muy bien en la recta, iban muy rápido, así que me resultaba imposible poder adelantarlos con DRS, con la batería al tope. O sea, no podía, porque el tercer sector de la IA era muy bueno y la primera curva de la IA era muy buena, y ahí es donde el coche más sufría, en el tercer sector.
y además si me sumas eso, la poca velocidad punta que tenemos, porque obviamente estamos en Hungría y hay que tener poca velocidad punta y la IA siempre tiene mucha, pues adelantar va a ser pues prácticamente imposible. Entonces en ese punto de la carrera tenía pensado hacer 2 paradas, ¿vale? 2 paradas, porque veía que el neumático no iba a llegar, porque aquí la degradación es verdad que no con el duro, pero sí con el medio y el blando es bastante alta. Entonces pensé en hacer 2 paradas, pero claro, me surgió la duda de si voy a estar todo el rato pegado a esa gente hasta la vuelta número 11, a lo mejor puedo parar un poco antes, intentar hacer un undercut para, yo que sé, adelantar posiciones, tener aire limpio, esos segundos de aire limpio pues que me sirvan para tener un gap y en la segunda parada no quedarme tan lejos del grupo de la sexta, quinta posición que estábamos, que era más o menos, yo creo, donde poner el coche quinto, cuarto, el máximo, yo creo, por el tema del rendimiento. Entonces llegamos a la vuelta número 7, que va a ser muy prontito, y decido parar en boxes porque me estaba desesperando, estaba sobreconduciendo, que es un problema que muchísima gente tiene y que suele pasarnos a todos cuando jugamos a un Fórmula 1, que es que cuando estás desesperado y ves que no puedes adelantar, sobreconduces, sobrecalientas el neumático, cometes pequeños errores y te desesperas porque no puedes adelantar al delante. Sabes que tienes ritmo para pasarlo, pero estás viendo de que tu velocidad punta no da y que la IA en las partes donde el adelantamiento es más fácil va muy fuerte. Así que decido parar la vuelta número 7, ponemos el neumático duro y vamos a tener que parar una vez más alrededor de la 21-22 a poner otro neumático medio. Cosa buena, tenemos mucho aire limpio, 10-8 segundos de aire limpio, pero eso se va a recortar muy rápido y ya llegamos al grupo de Berman, Lawson, Hadjar, todo ese tipo de coches lentos que nos van a molestar mucho, así que intento pasarlos de la manera más rápida posible. Paso a Berman, nos colocamos el 21, aquí tengo a Polaron, que es nuestro compañero de equipo, que no está haciendo un buen fin de semana, pero bueno, es verdad que tampoco se le puede pedir mucho con la media y obviamente hay gente que estamos hablando, Antonelli, Bortoleto, todo este tipo de gente que ya sabéis que estamos negociando con ellos y que en el siguiente episodio, que ya lo tengo grabado, vas a tener una pequeña sorpresa de un piloto que se ha querido unir al equipo sin yo avisarle, así que va a ser una buena sorpresa. Pasamos aquí a Polaron, ya estamos en la 20ª posición, vuelta número 11 y tenemos todavía 10-11 vueltas de duro que hay que apretar al máximo. Lo bueno de 2 paradas es que no hace falta gestionar, es únicamente apretar. Aquí hacemos un adelantamiento a Lawson espectacular, un adelantamiento precioso y nos aproximamos a pasar ahora a Hadjar en la misma vuelta y en el mismo punto que adelantó a Berman. Y como veis, esta curva que acabamos de hacer y la chicane donde pasamos a Lawson van a ser mis 2 puntos principales de adelantamiento. Perdón por el golpe que se escucha, pero tengo aquí el volante y le he dado sin querer, porque ya que estoy, recuerdo de que este fin de corremos en la Iberian, en el Gran Premio de Zandvoort en Holanda. Estaréis viendo este vídeo en sábado y ahora mismo estamos a viernes por la tarde cuando estoy editando esto y cuando tengo también grabado el Gran Premio de Holanda del modo trayectoria, que lo tendréis por el lunes, martes aproximadamente, así que hoy ocurre bastante, no me podéis decir que no. Entonces tengo pues el volante puesto y pues tengo el micro pegadito y no tengo mucho espacio, ¿vale? Pero bueno, hacemos lo que podemos. Ya estamos 16 en la vuelta 13, pasamos a Stroll, nos ponemos en la posición número 15 y cuidado, porque Bortoleto y Hülkenberg, además de que nos van a joder bastante por el tema del tráfico, veo que en la vuelta 21 ya Russell, que es el líder del grupo, o uno de los líderes del grupo de antes, básicamente esa sexta, quinta posición, está ya muy pegado a mí. Vuelta 21, tengo el neumático destrozado, decido parar en boxes y vamos a poner un neumático medio. Eso quiere decir que en las vueltas que quedan vas a tener un stint muy corto, muy intenso, no hay que parar de apretar y las vueltas tienen que ser quali tras quali, crono tras crono, clasificación tras clasificación, sector verde, sector morado, apretar muchísimo porque estamos ahora mismo fuera de los puntos, y tenemos que llegar mínimo a la séptima o sexta posición y está a unos 12-15 segundos, entonces hay que meter una recortada muy heavy. Aquí Ocon intenta meterme el coche pero yo le cierro bastante bien y finalmente llego al grupo de la 8ª posición de manera bastante rápida, sobrándome todavía 11 vueltas, así que Russell era un objetivo bastante jugosito y bastante probable que pase, porque como estáis viendo en el minimapa, Russell y Norris, que son los siguientes puntos los que tenemos delante, que son Albon y Piastri, están relativamente cerca para las vueltas que quedan y el neumático que tengo, o sea que había probabilidades de hacer un muy buen resultado habiéndola cagado mucho en quali. Nos ponemos ya P11 por el box, que no sé quién ha parado, creo que ha sido un Williams. Veis que voy tan rápido que le pego un pequeño besito a Piastri porque la IA frena muy prontito, tiene el duro muy desgastado, yo tengo el medio de prácticamente 4 o 5 vueltas, pero sí es verdad que el medio va a degradarse más rápido de lo que yo creía, pero no nos va a afectar demasiado en el rendimiento, ¿vale? Voy adelantando que el rendimiento no se va a ver afectado,
pero como ya digo, vamos sobreconduciendo. Eso tiene muchos peligros, como por ejemplo aquí le hago un adelantamiento a Piastri, que pido perdón, porque ha sido un adelantamiento muy feo, ¿vale? Ha sido muy feo, pero de verdad estaba desesperado por dar adelantar, sobreconduciendo muchísimo. El de esas típicas carreras que acabas y te tienes que duchar porque estás empapado, ¿vale? Es de esas carreras. Y como ya he dicho, sobreconducir tiene muchas penalizaciones. La primera, que sobrecalientas, de que puedes perder los nervios y que también puedes perder el coche y puedes cometer errores que te pueden costar prácticamente una carrera. Aquí tenemos a Albon, que finalmente lo vamos a pasar en la vuelta número 28 y de momento no estamos cometiendo ningún tipo de error. Estamos conduciendo muy mal, porque sobreconducir está mal, pero quieras que no, estoy salvando los muebles, ¿no? Pero finalmente esto va a llevar una consecuencia muy grande y va a ser que en la vuelta 30, a falta de 6, cometemos un error al final del segundo sector, comenzando prácticamente el tercero. Haremos un DNF, aquí vamos a ver la repetición del choque para que veáis que ha sido prácticamente sobreconducir, darle al gas un poquito más pronto de lo normal, y finalmente esto lleva a que no puntuaremos. Porque la victoria es para él, sí, para Max Verstappen. Esta carrera era muy importante, Antonio. Ya sabes que el Mundial de Pilotos está reñido. Como piloto sientes mucho más la presión cuando se acerca el final del campeonato. Y esto ha sido un gran alivio. Menudo día para la Fórmula 1 y menudo día para estos tres pilotos. Es la hora de las celebraciones en el podio. La hora de que este trío de pilotos lo celebre por todo lo alto. Hemos vivido un emocionante fin de semana de Fórmula 1. No os olvidéis de uniros para vivir más emociones próximamente. Pues bueno, señores, el DNF algún día por culpa mía tenía que llegar, finalmente ha llegado. Pero bueno, recogemos las pilas y nos vamos a Holanda, así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el Gran Premio de Zandvoort. Adiós.